presidente López Obrador ha hablado del caso Tamaulipas del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca esta mañana, Sofía. Buen día, Ciro. Le están preguntando en este momento al presidente sobre lo que resolvió ayer la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, y el presidente dice: es una decisión del Poder Judicial, hay cosas que a mí no me parecen, como seguramente a muchos otros, pero tenemos que respetar la decisión del Poder Judicial. Dice el presidente que pues es una controversia que se dio, pero pues que finalmente hay que respetar lo que resolvió el Poder Judicial. Nada más. Sí, dice. Y se salió del tema. No, sigue hablando del tema. A ver, vamos a escuchar. Que resuelve no dándole la razón al Poder Legislativo. Solo en el caso, que eso también hay que aclararlo, de la orden de aprehensión por corresponder al Poder Legislativo local el procedimiento. Eso no significa impunidad. Al menos eso es lo que yo entiendo. Y hay que respetar la decisión de la Suprema Corte. Falta una compañera y luego tú, que fuiste el que planteaste. Supongo que cambiará de tema. Eso no significa impunidad, es una decisión de la Suprema Corte, Manuel, la que resolvió finalmente ayer, largamente aplazada, y dejó muy en claro que el gobernador siempre tuvo fuero, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por lo cual no se le podía procesar. Rápidamente, ayer salió el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, a decir: sí, pero el 1 de octubre, cuando ya no sea gobernador, se las verá con la justicia. Algo parecido dijo el 1 de octubre será gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y esta mañana el presidente López Obrador dice: la resolución de ayer de la Corte no significa impunidad. Eso es lo que sí. La Corte fundamentalmente lo que dice es le da la razón al reclamo del gobernador. No podían, o se homologó este intento pues de desafuero. El Congreso del Estado de Tamaulipas dijo no ha lugar, tiene validez, y por lo tanto desaparece en los efectos de la orden de aprehensión porque no hay desafuero. Así las cosas, gobernador, o así entendemos las cosas. Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, gracias por estar con nosotros aquí esta mañana. Gracias a ti, Ciro, Manuel, que gusto saludarlas a ti y a todo tu auditorio. Bueno, como lo dije, desde hace ya más de un año 3 meses, Mayo que el tiempo y la ley nos iba a dar la razón. Pero ellos también tenían conocimiento acerca de los alcances que tiene el 111 constitucional, fracción quinta, donde son los congresos locales los que tienen la última palabra de homologar o no los procesos de desafuero. Pero esto vamos a ver cómo inicia. Inicia en base de poder, de la creación de delitos que fueron presentados precisamente por Sicario Nieto, el que hoy en día dice y habla de corrupción, pues es precisamente el mismo que también tiene denuncias en la Fiscalía General de la República. Pero vamos a hacer un lado eso más adelante, si quisiera yo abundarlo un poquito. Lo que les puedo yo decir es que se siente un precedente, Ciro. Hace algunas semanas estuve aquí contigo y les hacía ver a ti y a tu auditorio el riesgo que había de que la Corte no resolviera esta controversia constitucional. Estaríamos dejando una pistola cargada. Ya con esto lo que se hace es se libera esa presión que se tenía en los gobiernos estatales para los gobernadores, para los diputados locales, para los magistrados del Poder Judicial, inclusive para los fiscales autónomos de los estados, donde con una denuncia del ámbito federal se mandaba a la Cámara de Diputados con una mayoría simple, pues simplemente los metían a la cárcel. Bueno, esto es parte del pasado, algo que hubo mucho debate al respecto, y bueno, y que por fortuna, después de un año,
resuelve la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A mí, en lo personal, como seguramente a muchos otros les hubiera gustado, que no se hubiera hecho ese cálculo político electoral. Yo no creo en casualidades, porque esto tuvo un efecto claro en torno a las elecciones del 2021 y del 2022. ¿Por qué? Porque fue un mensaje a la oposición desde ese momento, y no lo digo yo, lo dijo el mismo Sicario Nieto, que él había recibido instrucciones, y no solo eso. En otra entrevista dijo que parte de las instrucciones era disolver la Alianza Federalista, ir sobre ellos, y bueno, qué mejor que uno de los creadores, iniciadores y fundadores de la Alianza Federalista, ir contra él, como seguramente lo siguen haciendo contra muchos opositores, aquellos que no pensamos igual o simplemente disentimos de muchas de las políticas públicas que implementa el gobierno federal. Pero a diferencia de muchos otros gobernadores, y lo digo con mucho respeto, pues nunca nos quedamos callados. Eso de agachar la cabeza y quedarse callado no se nos da. Simplemente defendimos la soberanía del Estado, el federalismo, el Estado de Derecho, y algunos otros pues simplemente cedieron, pactaron o simplemente se conformaron con una embajada. No fue el caso de Tamaulipas. Bueno, bien, la ganaron, creo que es importante, Manuel. Es relevante, sí. Sienta un precedente. Vas a terminar tu gestión como gobernador en 40 días, el 30 de Así septiembre, es. Y luego, el 1 de octubre... Dicen que vamos. Nomás que hay una gran diferencia entre hace un año y ahorita. ¿Por qué motivo? Pues no estuvimos cruzados de brazos. Por supuesto que en la carpeta de investigación se han presentado todas las pruebas, demuestra la inocencia mía y la de mi familia, donde acreditamos que todas esas acusaciones fueron falsas, fueron fabricadas por Sicario Nieto, y que en consecuencia pues yo confío plenamente en que la Fiscalía va a tomar en cuenta pues obviamente las pruebas, porque no hay una sola que pueda demostrar que hubo una situación ilegal o ilícita de lo que se nos acusó. Entonces, por ese lado. Y paralelo a ello... Eso lo sabremos después del 30 de septiembre. Definitivamente. Sin embargo, paralelo a ello, yo he girado instrucciones a mis abogados para que lleven las acusaciones penales correspondientes contra los funcionarios que violaron la ley, porque violaron la ley. ¿Qué son quiénes? Bueno, seguramente Santiago el Ministerio Nieto. Público, al juez que emitió una orden de aprehensión ilegalmente cuando debió de haber volteado a ver a la Constitución. No, recibió instrucciones, un juez a modo que Iván Aarón Seferín Hernández, el del Estado de México, el de Almoloya, que hagan los abogados las denuncias penales correspondientes, que asuman su responsabilidad, porque pues esto le puede pasar a cualquier otro funcionario estatal. Entonces se tiene que también sentar un precedente al respecto. Al que sí me llama mucho la atención, que ha sido citado en diferentes ocasiones, inclusive ya se le está pidiendo un juez que obliga al Ministerio Público que cite a Santiago Nieto para que pueda él comprobar sus dichos, de dónde sacó esa información, de periódicos, de internet, las fabricó. ¿Por qué no ha querido ir? Aparte de corrupto, es cobarde, porque no ha querido enfrentar ahí al Ministerio Público y a mis abogados para que demuestre de dónde sacó toda esa información. Yo creo que eso no es un tema menor, y bueno, yo espero que tenga el valor de poderse sentar ahí ante el Ministerio Público y que le pueda señalar y que nos diga de dónde sacó esa información, de quién recibió instrucciones, porque qué casualidad que previo al proceso electoral siguió atacando, difamando, calumniando, utilizando este instrumento como lo utilizaron muchos legisladores e inclusive el presidente nacional de Morena para atacar, difamar a la oposición. Sí. Y que ahora pues, no quiera dar la cara, que dé la cara. Creo que es parte de lo que estamos esperando. Pero bueno, yo en lo personal estoy muy tranquilo, Ciro, porque en la carpeta de investigación ya se han presentado pues todas las pruebas de inocencia, tanto mías y de mi familia. Sí, recordar que hay en uno de los casos relacionados con esa famosa investigación, uno de ellos recibió un amparo completo porque no pudieron comprobar los hechos, ¿no? Hay otro que entiendo todavía sigue encarcelado, pero está peleando el tema. Pero al final del día, todo cae sobre su propio peso, Manuel, como sucedió con este caso del proceso de desafuero.
una persecución política clara, marcada, que tenía un objetivo, que es desacreditar a la oposición, que es atemorizar a la oposición, a los gobernadores, a muchos, a aquellos que estaban levantando la voz y ponían como ejemplo: te va a pasar lo mismo que a cabeza de vaca, ¿eh? Sí. Digo, esa es la realidad, Ciro. Eso lo hemos platicado, es del dominio público, pero yo les digo a todos y cada uno de esos que hoy en día están levantando la voz, tenemos que seguir haciéndolo. Tenemos que tener la firme convicción de decir lo que está pasando en el país, lo que no estamos de acuerdo. ¿Y lo piensas seguir haciendo a partir del 1 de octubre? Pues por supuesto que lo voy a seguir haciendo. A ver, serás el exgobernador. Seré el exgobernador, pero nos asistió la razón. Estamos dejando un Estado con finanzas públicas estables, un Estado que hoy en día es ejemplo nacional en materia de seguridad pública, al haberlo recibido entre los 3 estados más violentos. Hoy se encuentra entre los 6 estados más seguros del país, no lo digo yo, lo dice el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Un estado donde ocupa el 3er lugar nacional en inversión extranjera, generación de empleos, pero sobre todo hemos recuperado algo que no se compra con ningún dinero del mundo, que es la confianza. Esa es la confianza que hay en Tamaulipas. Un estado que ya no gobernarás a partir del 1 de octubre. Pero sin embargo siempre hay voces que van a estar defendiendo los intereses de las y los tamaulipecos. Yo creo que es ahí donde se ha dejado un Estado que tiene rumbo, que tiene dirección. Yo le apuesto firmemente a eso, paralelo a lo que está llevándose a cabo el Tribunal Electoral, el Superior Electoral, en torno a las impugnaciones. Eso va en pistas paralelas. Sin embargo, yo estoy muy tranquilo. No creo que exista un político en el mundo que pueda decir que está satisfecho al 100% de todas sus metas y objetivos, pero en lo particular en torno a lo que yo me comprometí de poder restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho y regresarle a Tamaulipas su libertad y su grandeza, lo hemos logrado. Y eso es algo que me llena de orgullo y satisfacción. ¿No te vas a esconder a partir del 1 de octubre? Yo creo que se tienen que esconder aquellos que hoy en día están siendo cuestionados. ¿Tú no? ¿De esconderme de qué? Pues esconderte de la posible acción. Bueno, otra vez si esto es la parte de las Fiscalía políticas que se van a llevar a cabo por parte del gobierno federal, o puestos de acuerdo, por supuesto, todo un manual de operación para seguir atacando, difamando y calumniando a la oposición, bueno, que así sea, pero no soy el único. Digo, si es parte de una acción recurrente que se está llevando a cabo con otros actores políticos a nivel nacional. Todo aquel que saca la cabeza, todo aquel que no está de acuerdo, que disiente de alguna política pública, que dice que quiere organizar, unir esfuerzos, capacidades, talentos para conducir a nuestro país y ser una opción de la oposición, pues son sujetos precisamente de persecuciones políticas. Eso está pasando en nuestro país. Eso lo sabemos todos. Eso además, pues lo viviste. No, lo viví y lo puedes, la parte dramática de esta historia, la trama, es que la puedes volver a vivir. Ya la viviste, sí, la viviste en abril, mayo del año pasado. Y la puedes volver a vivir en octubre. Yo me preparé durante muchos años para ser gobernador de Tamaulipas. Yo no recuerdo en ningún momento de mis 6 años de gobierno haber culpado a 86 años de un sistema político que gobernó en mi estado, de culparlos por situaciones que se daban en el estado. Me preparé para eso y estoy preparado precisamente para dejar el cargo, pero sobre todo para, en alguna trinchera, seguir trabajando a favor de Tamaulipas y de México. Con toda humildad lo vamos a hacer, pero manteniendo siempre firmes mis convicciones, mis ideales y mis principios. Sí vale la pena aquí señalar que, a diferencia de algunos otros que se doblegaron, nosotros lo que hicimos simplemente mantenernos firmes, y eso es lo que hicimos. Y el tiempo, una vez más lo digo, el tiempo y la ley nos dio la razón, Ciro. Bueno, entonces aquí yo pregunto, ¿cómo se subsana una situación de esta naturaleza? Cuando fue más de un año y medio. Tuvo la oportunidad la Corte de haber resuelto este caso, porque no era un caso para Tamaulipas, era un caso de trascendencia nacional. La pistola cargada. Un impacto en todo el país. Por supuesto que celebro
que hayan resuelto este caso, estas controversias, pero sí me hubiera gustado, por supuesto, que lo hubieran hecho antes, previo a las elecciones inclusive de este año. Bueno, hacemos una pausa y concluimos esta entrevista con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, un día después de la resolución favorable para él de la Suprema Corte. Volvemos. Estuvimos platicando con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Vamos a pensar que la Fiscalía de la República tome en cuenta las pruebas que hay, a partir de que pues no se sustentan sus acusaciones. Pero hemos visto casos como se mueven las fiscalías locales. Ahí está Veracruz, ¿no? Metió 6 meses a la cárcel a un funcionario. ¿Por qué? Pues aparentemente por temas políticos, una acusación del Río Virgen. Insostenible, exactamente. ¿No te inquieta que una vez que llegue Américo Villarreal muevan la estructura que hoy tú gobiernas para que te acusen e intenten detenerte? Bueno, después de ver la manera como actúan los gobiernos emanados de Morena, podemos esperar todos, pero hay que prepararnos precisamente para todos. Me preguntaba hace un momento, Ciro, que si no estaba preocupado. Yo creo que los preocupados deben ser ellos. Si no te ibas a esconder. No, pues, ¿esconderme de qué? De esto. Pero pues imagínate si eso hacen todos los políticos de este país, pues mejor, mira, pues ya vamos a dejar las cosas así, ¿no? Creo que tiene que haber voces que den a conocer lo que realmente está sucediendo en México, reconocer los avances, pero también señalar lo que simplemente no está funcionando, los serios problemas que se tienen en materia económica, en materia de seguridad, ese mensaje, discurso de odio y de rencor que escuchamos todos los días, simplemente no abona para que México salga adelante. Yo creo que hay 2 grandes retos que tiene y que tendrá a partir del 24 el próximo gobierno. El primero, sin temor a equivocarme, es la reconstrucción de las instituciones que hoy en día han sido dilapidadas por parte de este gobierno, y el segundo, la reconciliación de las y los mexicanos que hoy en día están confrontados. Esos son los 2 de los grandes retos que yo veo que se tiene para el próximo gobierno. Yo creo que muchos estamos conscientes del gran reto que se tiene y bueno, se está trabajando para ver opciones más adelante. Pero volviendo al tema, quien debe estar preocupado son aquellos que no tienen cómo comprobar el enriquecimiento ilícito que tuvieron, cómo se hicieron de departamentos, cómo se hicieron de casas, de viajes, que inclusive traen investigaciones en la Secretaría de la Función Pública, y que no pueden comprobar el crecimiento o el enriquecimiento que tuvieron inexplicable. Esos son los que deben de preocuparse. Y me llama mucho la atención el tema de Sicario Nieto. ¿Y por qué lo digo? Se nos olvida que no lo corrieron por incapaz, lo corrieron por corrupto. Hay que tomar las cosas de quien vienen. Pareciera ser que lo que quieren es desviar la atención de su realidad. Técnicamente renunció. Técnicamente sí, porque se tenían las investigaciones. No lo digo yo, por ahí alguien, escuchamos todos, que dijo, es que esta área de inteligencia financiera, la UIF, no combatía la corrupción. Era parte de la corrupción. No lo dije yo, por ahí lo dijeron. Entonces, pues yo creo que los que deben estar preocupados son ellos, porque me llamó también la atención por ahí, como que no ha querido contestar los señalamientos, pero sobre todo las denuncias que fueron presentadas ante la Fiscalía General de la República por parte del licenciado Gil Schwartz. ¿Por qué no ha contestado? ¿Por qué no ha querido ir a los citatorios que le ha hecho el Ministerio Público para que pueda demostrar sus dichos, porque son dichos, porque no presentó pruebas más que situaciones periodísticas? ¿Por qué no ha querido ir? ¿A qué le teme? O sea, aparte de corrupto, ¿es cobarde? Pero qué casualidad, entonces todo esto estaba también orquestado, planeado. O sea, tú utilizas las instituciones para atacar a la oposición, difamarla, calumniarla, fabricarle delitos, y después de premio me voy a trabajar al gobierno que favorecí. Pues yo creo que eso también es un delito, ojo con eso. Entonces, yo creo que falta muchas cosas por venir, pero concluyendo con esa pregunta que hiciste, yo creo que los preocupados deben ser aquellos que recibieron dinero del crimen organizado, del cartel de los Carmona, que se subieron los aviones, que les pagaron. ¿Quiénes son ellos? Pues a ver, la campaña. Tenemos que hacer un último corte y concluimos esta conversación.
Y regresamos con esta pregunta con el gobernador de Tamaulipas. Volvemos. 3, 4 referencias del presidente López Obrador hoy a Tamaulipas, que no los amedrentaron para las elecciones, en fin. Esa es la importancia que tiene el estado que más impuestos aporta a la federación, el estado fronterizo más importante de México, el estado energético por excelencia, y por supuesto que ha demostrado la población tamaulipeca procesos democráticos como lo hizo en el 2016. Más no en esta pasada elección, donde hubo muchos claroscuros, no lo digo yo, está documentado, lo ha dicho inclusive la presidenta del Tribunal Electoral en Tamaulipas. Es un tema pues, que les compete a ellos, pero donde ella da a conocer que el proceso se debe de anular. Eso es lo que dice la presidenta del tribunal con un voto particular. Pero volviendo al tema que se dio a conocer aquí, si me permite. Sergio Carmona, ¿no? Sí. Hay un personaje, Sergio Carmona, que ha salido en muchos medios de comunicación. Este personaje pues, fue asesinado en Nuevo León, en San Pedro García. Y bueno, pues se da a conocer que esta persona había financiado campañas políticas, casualmente de Morena, especialmente en Tamaulipas, donde les dotó de vehículos blindados, les pagaba aviones para moverse, desde el pasado proceso electoral de 2021 y ahora en el 2022, desde el mes de septiembre, octubre, noviembre. Todo esto ha aparecido en los medios nacionales. Yo creo que ahí sí deben de estar muy preocupados, porque no solamente no los declararon, sino que cuáles son las fuentes de financiamiento que tuvieron ellos para sus campañas. Eso pone en riesgo algo que hoy en día hemos avanzado muchísimo en nuestro estado, que es el poder restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho y la seguridad. Imagínense ustedes que llegue un gobierno que en aras de llegar al poder entregue lo más sagrado que tenemos después de la vida, que es nuestra libertad y nuestra seguridad, pactando con la delincuencia. Yo creo que es ahí donde se tiene que poner mucha atención en torno a quién está alrededor, no solamente del gobernador electo, sino de todos aquellos que estuvieron metidos en el proceso electoral. Aparecen situaciones complejas donde este mismo Sergio Carmona también financió a Mario Delgado, no solamente en su campaña para la presidencia del partido, sino que también, y no lo digo yo, también hubo señalamientos muy claros de don Porfirio Muñoz Ledo. Entonces, para que no vayan a querer decir y estar atribuyendo cosas al gobernador de Tamaulipas, simplemente estoy dando a conocer lo que ya es público y notoria. Así es que, Ciro, los preocupados deben de ser ellos y por supuesto que hay un sector de la población tamaulipeca que está muy preocupada porque dice, si va a suceder lo que se está suscitando en otros estados de la República donde simplemente se ha desbordado la violencia, algo que ya superamos en Tamaulipas, pues ¿a dónde vamos a dar? Y precisamente por lo que dices, por el tono que utilizas, por lo que adviertes que viene después de que tu gobierno termine, que es señalar, ¿no?, lo que pues, probablemente el presidente diga, contrastarlo, porque yo he escuchado voces que en algún momento dijeron, se equivocó el gobernador Cabeza de Vaca con esta alianza federalista, por contrastar al presidente, por cuestionarlo. Eso no le gustó al presidente y precisamente por eso pues merecía el castigo, ¿no? Pero aquí no estamos para andar complaciendo a nadie, simplemente estamos haciendo valer lo que está establecido en la Constitución. Nosotros somos parte de la República, siempre hemos defendido el federalismo, que es precisamente lo que defendimos con estas controversias constitucionales mismas que nos dio la razón, la Suprema Corte de Justicia de la razón, de la Nación. Entonces te pregunto, ¿quién tenía la razón? ¿Ellos o nosotros? Yo creo que la Alianza Federalista, ¿no?, iba por muy buen camino, pero lo dijo Sicario Nieto, la encomienda, la orden que recibí es desarticular la Alianza Federalista porque era un contrapeso que es parte de lo que hoy en día se requiere en este país, los contrapesos institucionales y no el sometimiento que hoy en día quieren aplicar a todos aquellos opositores. Y lo estamos viendo con otros liderazgos de otras fuerzas políticas que están siendo ahorita perseguidos. Hay una persecución política muy clara y marcada, porque casualmente fue el presidente del PRI, PAN y PRD que presentaron denuncias precisamente contra estas personas que participaron en el financiamiento ilícito con este personaje Carmona. Yo creo que esos son los que deben estar preocupados. Yo ahora sí me gustaría que de la misma manera que actuaron en contra de un servidor de mi familia, simplemente que los manden llamar y que puedan ellos decir de dónde recibieron ese dinero, cuál fue su relación, porque hay fotografías, hay videos, hay bitácoras, hay todo que demuestra que hubo una relación directa y financiamiento ilícito
de el crimen organizado, precisamente de este personaje. Solo terminar, ahí está el caso Veracruz que decíamos, y está el caso de Nuevo León, ¿eh? Un gobernador con guardia, ex gobernador con guardia oficial, fue detenido y metido a la cárcel, ¿eh? Jaime Rodríguez Calderón, apenas hace unos meses. Lo sabemos, es parte de lo que hoy en día se vive en nuestro país, que sin sustento, sin elementos, pues simplemente por venganzas políticas, pues van sobre personas o liderazgos que simplemente están levantando la voz. Pero bueno, si esto es parte de la política que hoy en día, más allá de acostumbrarnos, yo creo que tenemos que hacer algo al respecto. No te vas a esconder. Aquí estoy. Bueno. Y una vez más, el tiempo y la ley nos dio la razón, Ciro. Y no solamente se sentó un precedente para Tamaulipas, sino para el resto del país. Y el día de ayer es un día importante en la historia de nuestro país. Gracias, gobernador. Y Gracias, no sé si hay oportunidad de volverte a entrevistar como gobernador. Gracias porque en todos estos años siempre tuvimos oportunidad de hablar contigo. No, gracias Muchas a ustedes. gracias. Y ojalá y tenga la oportunidad de volverme a sentar con ustedes para platicar acerca de los temas no solamente que acontecen en mi estado, sino también a nivel nacional. Seguramente van a surgir muchos temas más. Gracias, gobernador. Gracias al gobernador. Buen día, muchas gracias.